8 escalofriantes relatos ocultos de empregadas, malditas verdades reveladas que aterrarán tu alma. Luisa nunca imaginó que el trabajo de niñera en la casa de Ana la sumergiría en un mundo de terror. Con un sueño de vida mejor, abandonó la marginalidad de su barrio, pero la fachada perfecta de esa familia escondía sombras que atormentaban su alma. La primera vez que las luces titilaron, apenas lo notó, fue un pequeño truco del sistema eléctrico, pensó. Pero cuando el frío llegó, un escalofrío recorrió su espalda, y su corazón latía con fuerza, como si una advertencia sutil la invadiera. Pronto, la atmósfera en la casa se volvió opresiva, una presión invisible que parecía envolverla. Mientras vigilaba a los niños, algo cambió. Las risas que solían llenar los pasillos se tornaron ecos lejanos y burlones. Aquella noche, a la medianoche, escuchó susurros que parecían provenir de las paredes. Se retorció en su silla, la incomodidad creciendo como una sombra. A su alrededor, Ana pasaba, con una sonrisa que de repente se sentía demasiado helada, demasiado distante. El cambio era palpable. Luisa miraba con desconfianza esos ojos que antes la miraban con bondad. Quizás solo estoy cansada, murmuró para sí misma, pero su aliento se mezclaba con la angustia. Fue en un paseo con los niños, bajo la luz tenue de la calle, que escuchó rumores inquietantes. ¿Sabías que algunas empleadas no volvieron jamás?, decía una madre vecina. Su risa se congeló en el aire. El sudor frío empezó a empapar su frente, su mente se llenó de imágenes terroríficas, historias de desapariciones que nunca quiso creer. ¿Sería esa casa otra más en la lista? Esa noche, tras un día agotador, regresó a la casa y notó la puerta entreabierta. Un frío helado la atrapó al cruzar el umbral, y un silencio abrumador la envolvió. Ana, llamó, pero solo recibió un eco de su propia voz. Los niños ya no estaban, el terror la invadió con más fuerza. Lo que antes había sido un refugio cálido, ahora se despejaba como un abismo oscuro y traicionero. A medida que avanzaba por la casa vacía, cada paso resonaba como un grito. Entonces, de repente, las luces se apagaron. El pánico la apresó. Las sombras danzaban a su alrededor como seres vivos, llenando la habitación con una sed de horror. Sus manos temblaban mientras su mente luchaba por entender. Era real. Las figuras borrosas se hicieron presentes, sus risas retumbando en su cabeza. La presión dentro de su pecho aumentaba y recordó la advertencia de su madre: cuidado con los secretos, Luisa. Sí, algo maldito respiraba en ese hogar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Susurros profanados llenaban la oscuridad. Ella notó un brillo en la puerta cerrada al final del pasillo, como si algo la llamara. El miedo y la curiosidad se entrelazaron, empujándola hacia adelante. Al acercarse, sintió una presencia. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la eternidad de esa noche. Con la mano temblorosa, empujó la puerta. En ese instante, la realidad se desdibujó, y una voz en su mente gritó: «¿Qué horror hallarás al otro lado?». La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la penumbra, como si el mismo aire se resistiera a dejarla pasar. Al otro lado, un cuarto pequeño le reveló un panorama escalofriante. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz desgastado, descolorido, como si algún tiempo remoto hubiera dejado su marca. En el centro, una cuna vacía quieta, pero en su corazón Luisa sentía que no estaba sola. Algo en ese lugar, algo oculto, la observaba, intuyendo que cada sombra que se movía a su alrededor era un eco del horror. Avanzó con pasos vacilantes. Su mente reía y lloraba a la vez. Recordó un viejo cuento que le contaba su abuela, sobre un espíritu que reclamaba a los desprevenidos, arrastrándolos a la oscuridad. Sería su destino. El aire se torció, volviéndose denso, casi como un abrazo mortal.
De repente, una risa penetrante resonó a su alrededor, una mofa que se enredaba con el sonido sutil de murmullos perdidos. No eran los niños, de eso estaba segura. Eran las almas de las niñeras que habían desaparecido. Su piel se erizó, y una amenaza palpable la presionaba, como si las almas muertas estuvieran atrapadas en ese lugar, rogando ser liberadas. Luisa. Escuchó, suave, como un susurro entre el viento. Frunció el ceño, su corazón se detuvo. Era una voz que conocía, la voz de Ana, pero algo la hacía dudar. ¿Dónde estás?, gritó, pero el eco se convirtió en una cacofonía helada, estruendos que la envolvieron sin piedad. De repente, la luz de su teléfono iluminó un rincón. Allí, entre los juguetes polvorientos, yacía una muñeca de rostro desfigurado. Sus ojos, huecos y oscuros, parecían seguirla mientras se acercaba. Era una muñeca que, según las historias, pertenecía a la última niñera que había desaparecido. Sentía que, al tocarla, el tiempo se detendría, y su vida se transformaría en parte de la triste leyenda. A lo lejos, una sombra se deslizó. Luisa, con el corazón disparado, giró rápidamente. Un niño pequeño, el rostro pálido y perdido, la miraba desde la esquina con una sonrisa vacía. Sus ojos, sin vida, eran un abismo inquietante. ¿Jugamos?, preguntó, y su voz parecía hecha de lamentos. La joven dio un paso atrás, incapaz de decidir si el niño era real o una proyección de su mente. Él avanzó, como si estuviera emocionado por hacerla parte de su juego oscuro. La presión de la habitación aumentó, siguiendo una lógica perversa. El niño volvió a repetir, ¿juegas con nosotros, Luisa? Y al pronunciar su nombre, un terror jamás experimentado se apoderó de ella. No. Gritó mientras corría hacia la salida, pero las sombras la rodeaban, riendo, burlándose de su intento de escapar. La luz del pasillo parecía alejarse, siendo su única vía de salvación. Chocó contra una pared, y permitió que el pánico invadiera sus sentidos. Con un esfuerzo feroz, giró dentro del cuarto, respirando rápido. Recordó las historias de las otras niñeras, de cómo habían sucumbido a aquel hechizo. Cuidado con los secretos, se repitió en un esfuerzo por mantenerse firme. Con cada segundo, la risa se hacía más fuerte, más hiriente. El niño seguía allí, su rostro se distorsionaba, y la casa entera parecía reírse con él. Nuevamente miró hacia la cuna. Era un llamado, un eco de los que habían estado atrapados. Con un último rayo de esperanza, se lanzó a la cuna, buscando no solo un refugio, sino la verdad que había sido escondida. Espera, pensó, ¿qué significa todo esto? El silencio cubrió la habitación mientras una figura oscura se alzaba detrás de ella. Luisa se congeló, sintiendo la mirada voraz de aquello que había estado oculto por tanto tiempo. Su voz resonó en un eco profundo, ¿y tú, cuánto estás dispuesta a sacrificar? El aire helado cortó su respiración mientras comprendía que su elección en ese momento podría sellar su destino o liberarla. ¿Tendría el valor de enfrentar aquello que se escondía en las sombras? La voz continuó retumbando. ¿Qué horror deberás enfrentar ahora, Luisa? La respuesta estaba tan cerca, pero el verdadero terror apenas comenzaba. Luisa sintió que el tiempo se había detenido. La figura oscura frente a ella se definía cada vez más, dejando al descubierto sus contornos retorcidos. La luz de su teléfono parpadeó, temblando como si compartiera su miedo. El aire estaba tan pesado que le costaba respirar, y su corazón martillaba con una intensidad que sentía en sus oídos. ¿Qué horror deberás enfrentar ahora, Luisa?, preguntó la sombra, su voz resonante como un eco lejano. Los ojos vacíos brillaban con un fuego que no era de este mundo. La cuna, ahora a sus pies, parecía vibrar con un murmullo siniestro que invitaba a secretos enterrados. ¿Por qué me haces esto?, logró articular, temiendo que cada palabra podría provocar su ira. Pero la sombra rió, un sonido desgarrador que resonó en cada rincón del cuarto, como si el mismo lugar estuviera participando en su tormento. No soy yo, pequeña. Eres tú quien debe decidir qué estás dispuesta a sacrificar. Las palabras se clavan en su mente, y Luisa se sintió sacudida por una ola de pánico y desesperación.
Sabía que dentro de esa pregunta estaba encerrada la esencia del horror que había envuelto a las niñeras que se habían perdido en esta casa. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su libertad? Mientras el terror se apoderaba de ella, recordó la muñeca desfigurada en el suelo. Algo en ese objeto la había atraído de una manera extraña, como si al otro lado de esos ojos vacíos hubiera una historia que contar, una advertencia quizás. Pero la sombra a sus espaldas no le daba tregua. El niño seguía ahí, sonriendo, con una expresión que helaba la sangre. ¿Quieres jugar, Luisa? Nuestros juegos son eternos. De repente, un vómito de imágenes llenó su mente. Escenas de risas infantiles, pero también susurros de dolor y gritos apagados, que emergían de las paredes desgastadas. Todas esas niñeras, perdidas, atrapadas en este ciclo sin fin, un grito desgarrador resonó en su interior. Basta, bramó con todas sus fuerzas. Pero la sombra solo se rió más fuerte, su eco llenando la habitación con una cacofonía de miedos infundados. Desesperada, Luisa dio un paso hacia la cuna. La verdad anhelaba ser descubierta. Mientras se acercaba, el aire zumbaba, como un enjambre de moscas reaccionando ante su presencia. El niño se abalanzó hacia ella, su sonrisa se amplió, exhibiendo dientes afilados, y el mundo a su alrededor comenzó a girar. 10 niñeras, todas han jugado. Tú serás la última. Pero, ¿quieres jugar? Las palabras parecieron salir de las mismas paredes, un mantra que frenaba su avance, dañando su voluntad. Pero Luisa no podía detenerse. La cuna la llamaba, un refugio que prometía tanto como amenazaba. Y entonces, en medio de su confusión, sintió como una mano gélida se posaba sobre su hombro. La figura oscura se acercó, y su aliento era un soplo helado. Recuerda, cada elección viene con un precio que dejarás atrás. Con el latido de su corazón resonando en su cabeza, sus ojos se llenaron de determinación. La esperanza se encendió en su pecho, incluso en medio de la oscuridad. Estoy dispuesta. Si eso significa liberar a aquellas almas, lo haré. La sombra pareció congelarse, y un silencio tenso se apoderó de la habitación. La risa se detuvo de golpe. Interesante, susurró la figura, ahora oscilando entre lo tangible y lo etéreo. Pero no será tan sencillo. Prepárate para conocer la verdad detrás del juego, y mientras la densa atmósfera se volvía irrespirable, una risa gutural explotó del fondo de la casa. La muñeca pareció cobrar vida, su rostro distorsionándose en un rictus macabro. Luisa comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba, el suelo tembló y el eco de los lamentos de otras niñeras la envolvió. La elección demandaba su precio, y ella estaba a punto de descubrir que no todos los secretos están destinados a ser revelados. La oscuridad tiene sus propias reglas, avisó la sombra antes de desvanecerse, y Luisa comprendió, a regañadientes, que las historias nunca terminan en su interior. Hasta que son contadas. ¿Estaría dispuesta a contar su historia o se convertiría en una más de las almas atrapadas? El silencio que había dejado la sombra comenzó a desmoronarse, fragmentándose en ecos distantes que parecían surgir de las profundidades de la casa. Luisa sintió que su corazón latía con más fuerza, cada pulsación un recordatorio de lo que estaba en juego. La muñeca, ahora en cada esquina de su mente, le susurraba historias de otras mujeres como ella, atrapadas en este laberinto sombrío. De repente, una vibrante risa resonó desde el fondo del pasillo. Luisa giró su mirada hacia el origen del sonido, una curiosidad mezclada con un terror inminente. Era como un canto espectral, un eco de felicidad que contrastaba brutalmente con el horror de la habitación. Sin poder evitarlo, caminó hacia el pasillo, los pasos resonando en el suelo de madera desgastada a medida que se adentraba en la oscuridad. Más cerca, gritó una voz sibilante, su tono seductor y a la vez amenazante. Luisa sintió el escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no menguó. Recordaba las almas perdidas, las miradas vacías que había visto en el espejo de la sombra. ¿Cuántas más habían caído? Al avanzar, las paredes comenzaron a vibrar, como si el hogar mismo estuviera vivo, respirando en sincronía con su miedo. Los cuadros colgados parecían moverse, las figuras representadas en ellos sonriendo en un gesto de burla. No te detengas, jungla de sueños, el juego ha comenzado, resonó la voz de la sombra en su mente,
un recordatorio de que su elección ya estaba hecha. Finalmente, Luisa llegó a una puerta levemente entreabierta. Una luz tenue emanaba del interior, titilando como una luciérnaga luchando por sobrevivir. Dando un respiro profundo, empujó la puerta y entró. El cuarto era una pesadilla hecha realidad. En el centro, un gran espejo cubierto de polvo reflejaba una imagen yoica distorsionada que la miraba fijamente. A su alrededor, fotografías de las niñeras perdidas estaban pegadas a las paredes, sus rostros expresando terror y anhelo. Luisa se acercó al espejo, sus manos temblorosas rozando la superficie fría. «Libéranos», un grito resonó en su mente, como un clamor compartido. «Estamos atrapadas». Ella retrocedió, horrorizada. Cada mirada atrapada en ese espejo era intensamente familiar. Sus ojos, ha dicho la sombra, eran espejos de elecciones perdidas. «¿Qué has traído para nosotros?», susurró una voz temblorosa. Luisa miró a su alrededor, buscando la fuente. «¿Qué costará tu liberación?». Un murmullo general se elevó, una cacofonía de voces superpuestas, cada una contando su historia. Luisa entendió que debía elegir. Podía ofrecer su propia memoria, sus propios miedos, o un fragmento de su vida. Pero eso la dejaría vacía, una sombra más. ¿Y si ese era el precio? ¿Estás dispuesta a perderte por ellas?, preguntó una voz suave, como un susurro melódico que se deslizaba entre sus pensamientos. Sin embargo, las palabras nunca habían tenido un eco de consuelo. Tomando aire, Luisa enfrentó el espejo. «No. No estoy aquí para perderme. Estoy aquí para liberar a las perdidas», gritó, sintiendo una rabia ardiente crecer en su interior. Las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse aún más, como si todas esas almas estuvieran luchando intrépidas por emerger de la superficie. Fue entonces cuando sintió un tirón a sus espaldas. La sombra había regresado. «Tus respuestas se encuentran dentro de tu mente. Pero ten cuidado, hay secretos que te consumirán», dijo, acercándose a ella con una risa gélida. «Conócelo, o nunca podrás salir». La oscuridad a su alrededor se espesó, y Luisa comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. Las imágenes en el espejo no eran solo un reflejo de su miedo. Eran sombras de decisiones pasadas, y cada decisión la seguía como un espectro. Mientras su corazón latía en un tambor desgarrador, Luisa supo que necesitaba enfrentarse a las raíces de su propio miedo. Con cada paso hacia el espejo, sentía el pavor de las niñeras perdidas. Pero en su interior también había una chispa, una voz que le decía que todavía había esperanza. ¿Lograría liberar a las perdidas sin perderse a sí misma en el proceso? La respuesta la acechaba, y Luisa se sintió llamada a ir más allá del espejo, donde la verdadera verdad de su historia esperaba ser descubierta. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para enfrentarse a su propio horror? La pregunta resonó y, al igual que un eco, el juego apenas comenzaba. El aire en la habitación se volvió más denso, como si un manto de olvido cubriera a Luisa. Cada respiración le pesaba, y el eco de las voces perdidas comenzaba a entrelazarse con sus propios pensamientos. «Debes entrar», murmuraron las sombras, «hasta el fondo de tu ser». Retrocedió un paso, el terror finalmente apoderándose de ella. ¿Cómo podía enfrentar lo que siempre había mantenido escondido? Las imágenes del espejo comenzaron a girar, mostrándole fragmentos de su vida que había logrado enterrar. Recuerdos de risas, de alegría, pero también la soledad profundo y oscura que la acechaba. La sombra sonrió, un gesto que le heló la sangre. «Tu miedo es tu mayor enemigo», dijo la sombra, acercándose más. Luisa quiso gritar, pero su voz se quedó ahogada en su garganta, atrapada entre el pasado y el presente. Aquel ser parecía alimentarse de su pavor, transformando cada latido de su corazón en una chispa de energía oscura. Sin embargo, en el fondo, esa chispa también era una llama. Se sintió impulsada a avanzar, a asomarse al abismo del espejo. Cerró los ojos, respiró hondo y se permitió recordar. Visualizó a su madre, sonriendo al preparar la cena y esas noches de cuentos que parecían durar para siempre. Pero también recordó el día en que se despidió. Se llevó las manos a la cabeza, el dolor se intensificó como una tormenta eléctrica. «Lo has visto», dijo la sombra con voz burlona.
Esos recuerdos felices, esos momentos, son las cadenas que te ata a este lugar. De repente, el espejo comenzó a temblar y una figura emergió de él. Era una de las niñeras atrapadas, su rostro un retrato de desesperación, extendiendo su mano hacia Luisa. «Ayúdame», gritó, un clamor sin tiempo. Luisa sintió en su piel la urgencia de su súplica, pero también el horror de saberse atrapada en una red de memorias rotas y pesadillas interminables. Las paredes vibraron, el piso rechinó. Las fotografías de las niñeras perdidas comenzaron a arrugarse, como si quisieran liberarse de sus marcos, sus ojos fijos en Luisa, llenos de súplica y condena. «Te necesitamos. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar?», preguntaron a coro, sus voces resonando como ecos de la historia sin contar. «No puedo. No sé cómo», gritó Luisa, apoyando las palmas contra el frío cristal. El reflejo en el espejo se transformó, mostrando un rostro que no era el suyo, imbuido de un horror implacable. Se dio cuenta de que las almas atrapadas no eran solo ellas, eran los ecos de sus propios temores multiplicándose, sus propias decisiones salpicadas de arrepentimiento. «Tú eres la clave», decía la sombra en un susurro casi seductor. «Todo lo que hay en ti puede romper el ciclo. Todo lo que has negado te hará libre». Luisa sintió el sudor correr por su frente y su cuerpo temblar. Había una verdad escondida en su interior, pero podría soportar el costo de descubrirla. Sin más aviso, una oleada de recuerdos inundó su mente. Imágenes de su infancia, de la fe y la felicidad, entrelazadas con la soledad y el miedo a no ser suficiente. Sus manos, temblorosas, se acercaron una vez más al cristal. «Sé fuerte, Luisa», resonó en su mente la voz de su madre, como un eco distante que desafiaba al miedo a apoderarse de ella. Pero la sombra solo reía, cada risa un clavo que cerraba su último resquicio de esperanza. La habitación se tornó en un torbellino. Las voces se alzaron en un grito ensordecedor, le decían que tenía que elegir. Tenía que ofrecer algo valioso para rescatar a las almas allí atrapadas. Su memoria, su esencia, o algo más valioso que esa sensación de vacío. «¿Qué estás dispuesta a dar?», preguntó la sombra, su sombra alargándose como un abrazo helado sobre su corazón. Luisa cerró los ojos, y en ese instante, una imagen brilló ante su mente. Sería su voz, su historia, su amor. Ella sabía la respuesta, pero la verdad la aterraba. El juego se estaba intensificando, y la línea entre lo salvable y lo perdido empezaba a difuminarse. Cuando finalmente abrió los ojos, el espejo se había transformado. Esta vez, no le mostraba su reflejo, sino un oscuro abismo lleno de ojos brillantes que la observaban con ansiedad. Tarde o temprano tendría que enfrentar la oscuridad. Una elección inminente se cernía sobre ella, y el tiempo se desvanecía. «¿Estás lista para descubrir tu verdad, Luisa?», preguntó la sombra, alineándose frente a ella. «Porque lo que guardas, puede ser más aterrador aún», y así, con su destino al borde del abismo, cuidándose de no caer, Luisa supo que la pregunta era más que evidente. ¿Cuánto dolor querría cargar para salvar a las perdidas? La sombra se deslizó detrás de ella, entre risas escalofriantes y susurros indelebles, mientras el espejo continuaba esperando. El espejo, con sus ojos oscuros y profundos, parecía absorber la luz que entraba en la habitación. Luisa sintió que algo la llamaba desde dentro, una fuerza irresistible que la empujaba hacia adelante. Sin embargo, el terror le pinchaba el estómago, acompañándola como un viejo conocido. «Tu esencia es lo que las liberará», murmuró la sombra, tonando un aire seductor. Sus palabras flotaron en el aire como humo denso, creando una atmósfera pesada que dificultaba la respiración. Luisa miró la superficie del espejo, tratando de dominar el miedo que la mantenía aferrada a su lugar. Sin embargo, estaba claro que el reloj de arena se estaba agotando. Las figuras en el espejo, una colección de rostros tristes y ojos vacíos, se retorcía cada vez más desesperadamente en busca de ayuda. «Cálmate», se dijo a sí misma, mientras luchaba contra el escalofrío que se esparcía desde su nuca hasta la punta de sus dedos. Respiraciones profundas no lograban calmar la tormenta interna que le devoraba el ser. La sombra se acercó un poco más, sus ojos centelleantes llenos de una malicia antigua.
Saber la verdad sobre ti misma puede ser tu salvación o tu condena. ¿Cuál eliges, Luisa? ¿El sacrificio o el temor? Un escalofrío recorrió su piel al escuchar la insistencia en su voz. Luisa cerró los ojos y se dejó envolver por sus propios recuerdos. Esa risa inconfundible de su madre, el aroma de las galletas recién horneadas, todo se entrelazaba con la tristeza por las niñeras atrapadas. La vida de ellas había sido marcada por la elección de su propia oscuridad. Le hicieron falta, y aún se negaban a dejarla ir. Un grito desgarrador surgió del espejo, el sonido era casi un aullido que la recorrió entera. Era la niñera que había aparecido previamente, su rostro plagado de angustia. No dejes que el miedo te atrape, te necesitamos. Sálvanos. Su mano extendida parecía tocar el alma de Luisa, encarnando un dolor que resonaba en su interior. Con la voz de su madre todavía resonando en su mente, Luisa sintió que una decisión estaba a un susurro de distancia. No puedo dejarlas. No puedo dejar que sufran por mi culpa, pensó. Su cuerpo tembló al pensar en las consecuencias. ¿Qué darías por ellas? Insistió la sombra. Tu dolor podría ser la llave que todo afecte. La atmósfera se volvería densa, el aire se volvió un alquitrán pesado, una carga abrumadora. Luisa sintió que una oleada de valor la atravesaba. No podría vivir con sí misma sabiendo que podría hacer algo y se hubiera negado por miedo. Lo haré, declaró su voz, aunque temblaba. La sombra ladeó la cabeza, un atisbo de sorpresa cruzó su rostro siniestrado. Su esencia por tu esencia, resonó una voz entre susurros. El eco de las almas atrapadas se alzó, incluso las paredes parecieron vibrar con el expectante silencio de la decisión que se acercaba. ¿Estás dispuesta a enfrentar tu verdad más oscura? Al abrir los ojos, vio que las figuras del espejo se acercaban cada vez más, ansiosas, como si fueran una marea de desesperación. El reflejo ahora la confrontaba, su rostro estaba manchado con sombras y lágrimas, la luz se mezclaba con lo sombrío. La oscuridad que antes temía ahora comenzaba a iluminarse en una revelación aterradora. Es el tiempo, dijo la sombra con una voz profunda, casi un rugido. Es el momento de la verdad. Lo que guardas podría liberarlas o devorarte. Las imágenes comenzaron a distorsionarse hasta que una ráfaga de luz la atravesó, enfrentándola con la imagen de sí misma de hace 10 años, llena de sueños e inocencia. Todo lo que había descuidado, olvidado, empezaba a fluir. No. Gritaron las almas atrapadas, pero Luisa ya había tomado su decisión. Con una respiración profunda, levantó su mano hacia el espejo, dispuesta a ofrecer lo peor que escondía en su corazón. En ese instante, el cristal pareció vibrar con tal intensidad que Luisa sintió que la habitación misma se desmoronaba. Un grito ensordecedor llenó el aire, resonando profundamente en sus entrañas. La sombra rió, pero era una risa teñida de angustia. Ten cuidado, Luisa, advirtió, como si supiera más de lo que mostraba. No todo sacrificio regresa intacto. ¿Listo para perderte para ganarlo todo? La fuerza que la abrazaba se transformó en un torbellino oscuro. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que el espejo le tenía preparado? El horror apenas comenzaba a desatarse, y Luisa se dio cuenta de que el verdadero terror era apenas un paso más allá de su decisión. Con el eco de 1000 voces resonando en su mente, el espejo comenzó a cambiar de forma. Había algo esperándola en la penumbra, y lo único que Luisa sabía era que la verdad, por más dolorosa que fuera, la llevaba hacia algo más que un simple sacrificio. Todo lo que guardas puede devorarte. Prepárate para lo que viene, murmuró la sombra, acercándose cada vez más, mientras una vibración creciente comenzaba a llenar el aire. Y en el fondo de su ser, Luisa sintió que la verdad estaba lista para salir a la superficie, haciéndose cada vez más fuerte y aterradora. ¿Está acaso el horror esperándola tras la verdad? La línea se había dibujado, y el abismo ya comenzaba a abrirse. La mano de Luisa apenas tocó el espejo, y en ese instante, el cristal chisporroteó como si una tormenta eléctrica hubiera estallado en su interior. Un grito sordo surgió del abismo, un clamor de almas que resonaba con un eco antiguo. Una sacudida de frío la atravesó, y su cuerpo se tensó, cada fibra de su ser clamaba por liberarse de esa conexión, pero ya era demasiado tarde. Ahora comienza el verdadero sacrificio,
pronunció la sombra con un tono satisfecho, mientras el espejo se abría como una boca devoradora. Luisa sintió como una fuerza invisible la arrastraba hacia el cristal, como si una vorágine de recuerdos la estuviera succionando. Recordó cada angustia, cada secreto que había mantenido oculto por años. Con un tirón, fue absorbida en la oscuridad del espejo. Un frío profundo la envolvió, y por un momento, sintió que estaba cayendo. A su alrededor, figuras vagamente conocidas giraban en la penumbra, sus rostros estaban marcados por el terror y la desesperación. Las almas atrapadas gritaban, llamando a Luisa por su nombre, pero sus voces se mezclaban en un rugido ensordecedor. «Ayúdanos», resonaron, pero en aquel caos, el miedo se transformó en una serpiente que se enroscaba en su pecho, estrangulando su voluntad. Ella no quería ser parte de eso, no quería compartir su esencia. Sin embargo, la sombra parecía nutrirse de su incertidumbre. «Tus miedos son mi alimento», rió la sombra, y mientras más luchaba Luisa, más se adentraba en la negrura del espejo. Era un lugar donde el tiempo no tenía significado, y su propia imagen se fragmentaba en 1000 piezas. De repente, en el vacío, una luz parpadeó y comenzó a materializarse ante ella. Fue su madre. Lucía igual de hermosa y risueña como en sus recuerdos, pero sus ojos estaban nublados por una tristeza infinita. Luisa dijo, su voz un susurro lleno de amor, pero también de advertencias. «No cedas a la oscuridad. No olvides quién eres», pero era difícil recordar en ese lugar, donde cada fragmento de luz intentaba hundirla más en la desesperación. «Sé valiente», continuó su madre, «la verdad está en tu corazón, pero debes enfrentarte a tus sombras». Surgieron recuerdos como sombras en la oscuridad. Momentos que creía olvidados, traumas que había enterrado. La risa de sus amigas, el dolor de las despedidas, la soledad de muchas noches pasadas. Luisa sintió que cada uno de esos ecos intentaba arrastrarla de vuelta a su vida, pero al mismo tiempo sentía que el espejo la mantenía prisionera, como un laberinto del que no podría escapar. «¿Qué estás dispuesta a dar?», retumbó la voz de la sombra, ahora más intensa, llenando el espacio con una presión insoportable. «Tu esencia a cambio de su libertad». Las almas atrapadas volvieron a gritar, y la imagen de su madre se distorsionó, transformándose en una figura sombría que se acercaba, emitiendo un frío que la rodeaba. «Es una trampa, Luisa», suplicó su madre, la luz de sus ojos parpadeando. «No puedes sacrificarte. Ellas no lo merecen, y tú no tienes que cargar con su culpa. Su oscuridad no debe ser la tuya». Luisa cerró los ojos y respiró hondo, luchando por encontrar la fuerza que había dentro de ella. «No puedo quedarme aquí», pensó, «tengo que encontrar el camino de regreso». Cuando volvió a abrir los ojos, el espejo resonaba con energía oscura, con las almas que se retorcían en su desesperación. «Lúgubre artefacto de tortura», gritó Luisa, sintiendo que el miedo comenzaba a transformarse en rabia. Se negaba a ser un peón en el juego de la sombra. «No lo lograrás», susurró la sombra, pero la determinación bramaba dentro de ella como un fuego. De pronto, el espejo se quebró. Las piezas volaron como fragmentos de un rompecabezas, iluminando la habitación con destellos que se hicieron eco de su propio grito de libertad. Luisa sintió que algo dentro de ella se rompía también, liberándose del río helado que la mantenía atrapada, pero en el último segundo, antes de que pudiera escapar, sintió que algo la retenía. Era como si el espejo, en su desesperación, hubiese intentado arrastrarla de vuelta a las profundidades de su amarga oscuridad. «Ayuda», gritó, pero el eco de su voz se desvaneció. La sombra, repleta de furia, se abalanzó sobre ella. «No te dejaré ir tan fácilmente». La habitación orbitó en torno a una espiral tenebrosa, y Luisa se encontró a sí misma en la encrucijada final. ¿Podría realmente enfrentarse a su pasado y salir con vida, o sería absorbida por la oscuridad que lo consumía todo? El terror todavía esperándole en la penumbra, mientras su corazón latía con fuerza. «Tu sacrificio o tu condena», resonó la sombra, cada palabra un latigazo helado. La decisión que había tomado estaba a punto de convertirse en la mayor prueba de su vida. ¿Sería suficiente para rescatar las almas de aquellas que más amaba, o se perdería en la misma oscuridad que juró combatir? Con el destino de muchas en juego, la última batalla estaba a punto de comenzar.
La oscuridad se cerró sobre Luisa como un abrazo helado, una prisión de sombras y susurros. Las almas invisibles parecían susurrarle secretos de su propia desesperación, y cada palabra era un puñal que desgarraba su voluntad. Ella luchaba contra la fuerza que la sostenía, sintiendo como la fría profundidad de lo desconocido intentaba dibujarla nuevamente en su trampa. No. La luz es más poderosa que tú, gritó, apenas consciente de lo que decía. Pero la sombra se rió, una risa grave y gutural que tocó las fibras más sensibles de su existencia. Era un sonido que desgastaba el hilo de su razón. El espejo, astillado y vibrante, parecía cobrar vida, sus bordes centelleaban como ojos hambrientos. Siempre has sido débil, Luisa, se burló la sombra. Tu valentía es solo una ilusión, un eco de aquellas que han caído antes que tú. Los recuerdos invadían su mente, como una tormenta implacable. Imágenes de su infancia, del amor de su madre, de cada momento de felicidad, desdibujándose ante la fuerza devoradora de la oscuridad. ¿Por qué son más importantes ellas que tú? Resonó el eco de una risa burlona a sus espaldas, pero a medida que la paranoia aumentaba, también lo hacía su determinación. Con cada latido de su corazón, comenzó a recordar. Las palabras de su madre resonaban con claridad en su mente, como un faro en medio de la tormenta. No cedas a la oscuridad, estaban grabadas a fuego, y la rabia se agolpaba en su pecho, revoloteando como un ave herida. Eres tú quien se alimenta de mis miedos. Exclamó Luisa, su voz ahora más fuerte. No tengo miedo. No voy a renunciar. En ese instante, el espejo se sacudió, y la luz que había dentro de ella comenzó a emanar, iluminando la penumbra y causando que las sombras se retorcieran como serpientes aflijas. Detente. Aulló la sombra, mientras la sala temblaba y los ecos de las almas prisioneras se convirtieron en gritos desgarradores. La presión en torno a ella creció, pero a su alrededor, los fragmentos del espejo se alineaban, formando un portal brillante que parecía prometer libertad. Luisa se lanzó hacia el brillo, esperando que fuera una salida. Con cada paso que daba, la sombra la seguía, cada vez más violenta, dispuesta a devorar su luz. Alargando una mano, Luisa pudo sentir la superficie de un fragmento, fresco y suave, como un abrazo de su madre. Fue ese contacto lo que la llenó de una energía renovada, empujándola hacia la luz. Por ellas, gritó, recordando a cada alma atrapada. Por todos los que sufrieron por tu maldad. La fuerza de su decisión se convirtió en un grito, y cuando su mano tocó el cristal, una explosión de luz blanca se desató, como un sol naciente que disipaba la oscuridad. El espejo estalló en 1000 pedazos, lanzando fragmentos que resonaban como campanas al viento. Y ahí, en el centro del caos, donde la luz se enfrentaba a la sombra, surgió un nuevo horizonte, pintado con los colores de la esperanza. Luisa sintió que todo su ser temblaba, como si cada fibra de su existencia gritara liberación, pero entonces, un susurro, casi inaudible, le llegó al oído, helando su sangre. No has ganado, no te has ido aún. La sombra, en lo más profundo de su ser, se retorcía como un monstruo herido, e incluso en la luz, su presencia seguía acechante. ¿Acaso crees que puedes escapar de tu pasado? Decía la voz, y Luisa sintió una punzada de terror erguirse en su pecho. El verdadero sacrificio aún no ha sido hecho. Con el corazón desbocado, Luisa comprendió que la lucha no había terminado. Podría enfrentarse de nuevo a la sombra, o sus secretos y miedos se convertirían en cadenas que la arrastrarían nuevamente a la oscuridad. Mientras el eco de su grito resonaba por la habitación, la sombra se disolvía, pero la semilla del miedo había sido plantada. La pregunta permanecía en el aire como un murmullo persistente: ¿cuál sería el costo de su liberación, y qué sombras de su pasado estaban aún por despertar? La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Luisa se encontró de pie en una habitación vacía, donde una brisa helada recorría cada rincón. A su alrededor, los fragmentos del espejo brillaban como estrellas caídas, esparcidos por el suelo. La luz que había estallado parecía un recuerdo lejano. Ahora, la oscuridad volvía a tejer sus tentáculos. ¿Qué has hecho? La voz de la sombra volvió, más fuerte y clara que nunca. Me has dejado escapar, pero no sin consecuencias. A medida que estas palabras reverberaban en el aire, la habitación comenzó a distorsionarse,
como si las paredes respiraran. Luisa sintió que un frío punzante le atravesaba la piel y la sensación de ser observada la envolvía. Siguió caminando, buscando una salida, pero cada paso parecía hundirla más en un pozo de desesperación. Sus sentidos se agudizaban, y en ese tenso silencio, los ecos de sus propios latidos eran inconfundibles. Pero no estaba sola. De repente, un murmullo familiar comenzó a llenar el aire. Eran voces de mujeres, atrapadas en un lamento interminable que resonaba en su memoria. Luisa, ven, ayúdanos, no. No puedo, se le escapó en un susurro. Las sombras comenzaron a cobrar forma, emergiendo del suelo como espectros de lo que una vez fueron. Eran mujeres, todas ellas, con miradas perdidas y rostros marcados por el sufrimiento. Luisa retrocedió, el terror afianzándose en su pecho. ¿Ustedes quiénes son?, balbuceó, temerosa. Las que cayeron antes que tú, respondió una de ellas, su voz era un eco desgarrador. Hemos sido apresadas por la sombra, lo mismo que pretendes combatir. Pero ahora, tenemos una oportunidad. ¿Qué oportunidad? La confusión mezclada con el pánico la invadía. Entender la verdad de nuestro sacrificio, de su sacrificio. Las mujeres comenzaron a rodearla, sus ojos vacíos reflejando su propio dolor y lucha. Debes elegir, Luisa. Tomar la luz o permanecer en la oscuridad. Aniquilar la sombra o dejar que consuma lo que queda de nosotras. Un déjà vu la golpeó. Las memorias de su madre la atormentaban. Siempre dispuesta a sacrificarlo todo por amor, la sombra se alimentaba de sus sentimientos, distorsionando su voluntad aún más. Debía sacrificar todo para salvar a esas almas. Un grito interrumpió sus pensamientos. El tiempo se acaba, Luisa. La sombra se fortalece con tu indecisión. Debes actuar ahora. Las figuras comenzaron a desvanecerse, pero sus palabras permanecían grabadas en la mente de Luisa, intensificándose como un eco en su interior. Respiró hondo, el aire helado quemaba su pecho. Su corazón latía con fuerza, la desesperación de no saber qué hacer la llenaba. Fue entonces cuando recordó la luz que había sentido al tocar el cristal. La esperanza se encendió, aunque tenazmente. Si me quedo aquí, si elijo esto, perderé todo, incluso a ellas. Toma la luz, gritaron las almas al unísono, como un coro del más allá, su desesperación mezclada con un hilo de esperanza. Con un rabia explosiva, Luisa levantó los brazos, no más. No dejaré que la sombra me defina. Buscó con ansiedad en su interior, uniendo cada recuerdo, cada rayo de luz hasta que finalmente, su esencia brilló intensamente, pero, en el instante en que la luz comenzó a expandirse, una risa cruel resonó a su alrededor. ¿Crees que eso será suficiente? Eres demasiado tarde. La habitación se llenó de oscuridad, y las siluetas de las mujeres comenzaron a girar a su alrededor, desesperadas e impotentes. Luisa sintió que las sombras se abalanzaban sobre ella, consumiendo la luz que había conseguido acumular. La gargantilla helada de la desesperación le envolvía el corazón, advirtiéndole de que su oportunidad se desvanecía. Nada puede ser tan simple, Luisa. Pronto descubrirás lo que realmente has perdido y la sombra se alimentará de tus peores pesadillas. Prepara tu sacrificio. La sala se oscureció aún más, y el eco de las almas atrapadas se desvaneció entre los murmullos de la sombra. Luisa se sintió caer al abismo, y al otro lado, el silencio la esperaba. ¿Seré capaz de hallar la verdad y enfrentar el verdadero sacrificio que se avecina?, pensó, mientras comenzaba a perder la conciencia. La lucha apenas empezaba, y el tiempo se volvía un enemigo implacable, como un reloj que contaba cada instante hacia su final inevitable. ¿Lograría escapar de la sombra o se convertiría en una más de sus almas atrapadas? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como una tormenta de sombras. Luisa sintió que los ecos de los recuerdos la invadían, un torrente de imágenes y sentimientos que iba más allá de su propia existencia. En ese abismo, comprendió que los sacrificios no solo se trataban de lo que perdía, sino de lo que estaba dispuesta a dar. Lo haré por ellas, pensó con determinación. Pero esas palabras, aunque sonaban firmes en su mente, también estaban llenas de vulnerabilidad. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Una sombra se deslizó a su lado, susurrándole promesas y advertencias indistinguibles.
Tu esencia podría liberarlas, susurró la voz resonante. Pero cada elección tiene un precio. Luisa respiró hondo, dejando que el aire frío la rodeara. Sabía que soltar su miedo era el primer paso, un ejercicio aterrador. No puedo dejar que este ciclo continúe, murmuró para sí misma, el temor a la sombra perder su poder. Con cada palabra, la luz que había encendido en su interior comenzaba a brillar. Entonces, la sombra apareció frente a ella, más sólida que nunca, con una sonrisa torcida que reflejaba la desesperación. ¿Te crees capaz de enfrentarte a mí? Siempre estaré a un paso de ti. No tengo miedo de ti. Gritó Luisa, y en ese momento, sintió el ardor del coraje surgiendo en su pecho. El espejo roto frente a ella fue como un portal hacia su alma, y recordó la misión que la había llevado hasta allí, liberar a las almas atrapadas. Con un paso firme, avanzó hacia la oscuridad. No soy tu prisionera. Soy la que libera. Con una fuerza renovada, levantó las manos hacia el espejo, sintiendo una energía brotar de lo más profundo de su ser. El cristal vibró intensamente mientras la luz escapaba de sus palmas. Se convirtió en un torrente brillante que iluminó cada rincón de la habitación. Mientras la luz chocaba contra la sombra, ésta comenzó a rajar su forma, distorsionándose como humo en el viento. Luisa sintió el poder correr por su cuerpo, avivando cada célula. A medida que la luz crecía, las almas atrapadas cobraron forma, emergiendo de la penumbra como si la luz también las reclamara. «Estamos aquí», gritaron al unísono. Luisa sintió una conexión instantánea con ellas. La lucha ya no era solo suya, era un esfuerzo colectivo. Juntas, comenzaron a formar una barrera de luz contra la sombra, un hilo brillante que antes parecía imposible. «No pueden hacer esto», rugió la sombra, su voz temblando de ira. «Nadie escapa de mí». «Pero sí pueden. Tendrán su libertad». Luisa gritó, y con cada latido de su corazón, la luz se intensificaba, crecía y crecía hasta llenar la habitación de calor puro. Con un último grito de determinación, el resplandor atravesó la sombra, que se retorció como una bestia herida. Un estruendo resonó mientras la oscuridad se disolvía en un torbellino de susurros, y en un instante, las almas desvanecidas se unieron en un grito de alegría, liberadas de su condena eterna. Luisa sintió una sensación de aligeramiento, como si cada peso que había llevado en su corazón se hubiera esfumado. Con un último destello, la sombra fue suprimida, tragada por la luz como un mal sueño al amanecer. Luisa se dejó caer al suelo, sintiéndose más viva que nunca. A su alrededor, las almas antiguas sonreían, agradecidas y libres por fin. «Gracias, Luisa. Has encontrado el coraje que muchas no pudieron», dijo una de ellas, su voz dulce como la brisa fresca de la mañana. A medida que la luz comenzaba a desvanecerse, Luisa sintió como su propia esencia se alineaba con las de ellas. Había enfrentado su miedo, había descubierto su verdad, y había sido la clave para liberar a aquellas que habían sufrido en la oscuridad. «Me llevaré sus historias», prometió Luisa, levantándose con una nueva determinación. Las almas asintieron, sabiendo que su sacrificio nunca sería en vano. La esperanza irradiaba un resplandor en sus corazones, iluminando el camino hacia el futuro. Con una última mirada a las sombras que ya no existirían, Luisa salió con un ligero paso, dejando atrás el eco de penas y lágrimas. Había sido un viaje aterrador, pero había triunfado. La vida continuaría, y con cada historia que contara, mantendría viva la memoria de sus hermanas caídas. Y así, mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, Luisa pudo finalmente sonreír. Todavía habría sombras, pero ahora también había luz. La noche había terminado, y un nuevo día soñador la esperaba. ¿Y tú? ¿Estás listo para liberar tu propia sombra? Deja un comentario abajo, comparte tus pensamientos, y no olvides dar like y suscribirte. Tu apoyo es lo que impulsa estas historias. Comparte con tus amigos y mantén viva la luz de las historias.